con altura. Bienvenidos y bienvenidas. Teníamos muchísimas ganas de inaugurar este espacio de reflexión, de debate, de opinión, este podcast que lo hemos querido denominar Con Altura, porque con altura van a ser los invitados que nos acompañen, pues para hablar de cosas importantes y que creemos que vienen muy acordes, sobre todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. Estamos en el mes de marzo, que es un mes importante, sobre todo para las feministas, para parar y hacer y reflexionar sobre en qué punto estamos en materia de igualdad, cuánto hemos avanzado y qué nos queda todavía por alcanzar. Así que este 8 de marzo vamos a querer tener una actividad nueva, novedosa. Vamos a inaugurar este podcast con una persona con altura. Ella es Gracia Rodríguez Velasco. Ella es fiscal delegada de violencia de género hasta 2022 y tiene muchísimas cosas que aportarnos, pero una cosa que nos encanta y es sobre todo las personas que eligen Torrós para quedarse a vivir, porque en Torrós se vive muy bien, tenemos el mejor clima de Europa, pero tenemos una hospitalidad y un corazón enorme. Así que bienvenida a Torrós, gracias y muchas gracias por aceptar venir a este primer podcast que queremos hacer desde el Partido Socialista de Torrós. Pues yo a su vez doy las gracias porque os hayáis acordado de mí. En segundo lugar, estoy encantada de estar en Torrós. Para mí ha sido un descubrimiento y estoy en el cielo. Y desde luego poder hablar de algo que ha supuesto mi vida y sigo estando en la brecha de luchar contra las desigualdades de la mujer y la violencia de género, para mí, llamadme cuando queráis. Muchísimas gracias. También nos acompaña Paula Jiménez, que ella es una experta en podcast, todas la conocéis, además una mujer joven, feminista, comprometida, que me encanta tenerla cerca. Gracias, porque tenemos que rodearnos de mujeres que nos aporten y ella es una de ellas, de estas mujeres que tenemos que tener cerquita. Así que muchísimas gracias por aceptar también inaugurar este podcast y tuya la palabra. Nada, las gracias a ti por querer contar conmigo. Estoy muy agradecida y sobre todo de que hayas querido contar conmigo para hoy, porque pienso que es un día, un mes importante, el 8 de marzo, el feminismo tiene que formar parte de nuestras vidas y sobre todo compartirlo pues con Gracia, porque qué fuerte que hayas elegido Torrós para quedarte aquí y sobre todo estar aquí con nosotras compartiendo este momento. Así que nada, pues vamos a empezar. Una pregunta así un poco genérica, pero que me parece que es muy importante. ¿Por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer? Pues así, una respuesta sencilla y rápida, sencillamente porque la igualdad entre los hombres y las mujeres no existe en el mundo. Y no existe ni en España ni en el resto del mundo. Por eso existe este día. Históricamente, desde finales del siglo XIX y primeros del XX, se empezaron un montón de movimientos y de actuaciones de las mujeres que no se habían hecho antes. Y todos ellos fueron importantes, todas las manifestaciones, todos los actos, pero sobre todo se ponen en relieve dos. Uno que ocurrió en Estados Unidos y otro que ocurrió en Rusia. En Estados Unidos, en el año 1911, el 25 de marzo, había una fábrica de la que trabajaban mujeres, una fábrica textil. Y en esa fábrica se habían puesto de huelga 2 años antes las mujeres reivindicando un mejor trato, mejores condiciones laborales, igualdad, mejor sueldo, un montón de cosas. Precisamente ese día se inició un incendio y la mala suerte de esas mujeres, que murieron 126, fue que la puerta de la fábrica estaba cerrada. Entonces, telas, cartones, madera en el suelo, madera en las paredes, aquello fue un horror. Otra de las puertas que no estaba cerrada, parece que se cerró enseguida del incendio porque se quedó bloqueada, pero sobre todo esa puerta que estaba cerrada lo estaba para controlar, porque decían que las mujeres se tomaban mucho tiempo libre y salían a la calle a tomarse ese tiempo libre y para que no salieran y dejaran de trabajar. Eso es vergonzoso. Bueno, pues este día fue importante por esto. Y en cuanto... ¿Y ahora? Pues si empezamos a mirar
No muy lejos de aquí. Las mujeres que vienen a las fresas, a la campaña de las fresas, a la campaña de el espárrago, a la campaña de cualquier, y que vienen un montón de mujeres de fuera, incluso las que trabajan también aquí en España y las españolas que van a Francia a la campaña del vino, de la uva. El tratamiento es bestial, no tienen ni siquiera un domicilio donde estar. Viven en tiendas de campaña. Hay algunas que tienen que sufrir las agresiones sexuales de su jefe. En Jaén se ha seguido un procedimiento, 2 procedimientos contra un hombre porque ha matado. Han desaparecido trabajadores. Las condiciones laborales de las mujeres y si nos ponemos a pensar incluso, tanto que pensamos que ya hemos conseguido todo, las chicas, porque son gente joven que ha estudiado ingeniería, tienen unas dificultades para poder trabajar impresionantes. Todas las mujeres que se dedican a trabajos técnicos que normalmente han estado ocupados por hombre, no han conseguido ni mucho menos, igualdad. Ojalá consiguieran algo parecido a la igualdad. Es que ni siquiera hay muchas de ellas que habiendo estudiado esa carrera que es tan complicada, el otro día me decía una de ellas, mi currículum cambié el nombre y en vez de poner Ángela, puse Ángel. Y empezaron a llamarme. Claro, cuando me oían hablar no me salía el trabajo, pero no he empezado ni siquiera a trabajar. Es increíble. Entonces, la igualdad no existe. A la mujer siempre se la ha discriminado, tanto en el aspecto público como en el aspecto privado, como en el aspecto social, como en el aspecto religioso. En el aspecto público, me estoy yendo de... Sí, pero bueno, estamos aquí hablando. En el aspecto público, pocas veces ya estamos superando eso y ya estamos haciendo públicamente, las mujeres ya actúan, en la política también, pero de todas formas el techo de cristal no lo hemos superado. Por eso te quería preguntar, Gracia, porque mira, hablamos mucho y sobre todo cuando viene el 8 de marzo que decimos, hemos avanzado mucho pero queda mucho por alcanzar. Es decir, en cuanto a derechos de las mujeres, claro, hemos mejorado en cuanto a la situación que tenían nuestras madres o nuestras abuelas, claro. Pero ¿qué considerarás tú que han sido los mayores avances que hemos tenido en estos últimos años? Que Paula, que es más joven, o yo que tampoco soy tan mayor, que podemos recordar que hayan sido pues, avances que consideres que han sido importantes. Porque es verdad que siempre lo decimos, pero hay que ponerle nombre a esas cosas. Y además, otra pregunta que no te he hecho al inicio y que quería hacértela, porque tú eres fiscal delegada de violencia de género. Tú has tenido que ver en tu vida profesional muchísimas cosas, y ya no tanto profesional porque siempre seguro que para casa también iban los problemas en el corazón y la casa. Una pregunta, ¿por qué delegada de violencia de género? No fiscal. Porque claro, después fiscal delegada de violencia fiscal, de género. Porque después de estudiar fiscal muchísimos años, que son las oposiciones, seguro que son muchísimos los que estoy estudiando, ¿cómo al final decides violencia de género? Pues para mí fue una decisión que venía casi obligada. O sea, desde pequeña he tenido este sentimiento. En mi casa, mi madre sufrió violencia de género. Y entonces yo esto lo he mamado, entre comillas. En mi casa somos 5 hijos y yo era la única chica. Era la segunda y me ha tocado ver cosas pues que no son agradables. Entonces, cuando el tema de la violencia de género se empieza a ver en las fiscalías, en los juzgados, porque fijaros que hasta la muerte de Ana Orantes, que creo recordar que fue en el 97. Recuerda un poco quién era Ana Orantes para los que no el caso lo de recuerden. Ana Orantes es impresionante, pero además es que como lo vio todo el mundo por la televisión, llegó a la gente. Esa mujer había sufrido violencia de género toda su vida. Tuvo hijos y decidió un día valientemente, se había divorciado, había llegado incluso a divorciarse. Y el juez le había dado la vivienda, el uso de la vivienda, una planta al marido y la planta superior a ella. Y tenían un pequeño jardín delante.
esta mujer, valientemente, acompañada por una hija, acudió a un programa de televisión de Canal Sur, y habló de lo que había sido su vida, de lo que había sido el trato de su marido hacia ella. Esa mujer se la veía perfectamente, solo con verla que decía la verdad, porque aunque haya mucha gente que piense el tema de las denuncias falsas, que por favor preguntarme después sobre las denuncias falsas, porque ese tema me encanta, que hable y piense de que la mujer miente, no es cierto. La mujer en temas de violencia de género, si acaso, dice menos de lo que ocurre. Bueno, ya me voy a enrollar y no. Sigo con Ana Orantes. Entonces, esta mujer empezó a contar lo que le pasaba en su casa, cómo había sido su vida, y cuando sale del programa, a las 2 semanas de emitirse el programa en directo, esa mujer resulta quemada viva en el jardín de su casa delante de su nieto. Eso llegó a todas partes y desde luego supuso un cambio en cuanto a la necesidad de, por favor, vamos a tratar el tema de la violencia de género como es, no como una violencia doméstica que era lo que se veía. Fijaros, yo cuando entré en el juzgado de La Carolina, que fue el primero que yo estuve, cuando me fui a presentar al juez, que era un juez mayor, lo primero que vi, nada más llegar con mis 26 añitos, abro la puerta, empiezo a hablar con él, le llaman a la puerta y dice la secretaria, vienen a verla no sé quién. Y dice él, otra vez. Y coge y entra una mujer. Entra una mujer, pero una mujer que se veía perfectamente que la habían agredido. Y le dice el juez, ¿otra vez estás aquí? Si lo que tienes que hacer es volver con tu marido. Ya te lo he dicho más de 80 veces. Esa mujer se dio la vuelta y se volvió con su marido. Esa fue la entrada en el juzgado. Bueno, pues al tiempo, cuando se crea ya la especialidad de violencia de género y nos empieza a no tratarse como violencia doméstica, fijaros, cuando se empieza con este tema, la mujer que conseguía que su denuncia saliera adelante, ¿sabéis cuál era la condena del marido? ¿Cuál? El arresto domiciliario. En la casa con ella. El arresto domiciliario con ella y obligado a quedarse en la casa. O sea que hemos cambiado un montón y avanzado un montón. Pero entonces tu pregunta, yo asumo la delegación de violencia de género porque este tema me encanta. Y lo pido. Claro, es que al final, fíjate, Paula, que tú eras muy joven cuando el caso de Norante. Yo lo recuerdo porque después, claro, ese caso, no, en el 97 no habías nacido. No había nacido. Pero es verdad que eso supuso un antes y un después. Yo sí que he escuchado luego el caso de Norante, he leído, he visto, pero es verdad que yo no había nacido. Además recuerdo que fue Irma Soriano, la periodista Irma Soriano, que además tiene una sensibilidad increíble también, como lloraba por este tema. Pero cómo a raíz de ahí, cuando empezamos a cambiar la conciencia de que había que sacar el tema de la violencia de género de las casas para hacer una cuestión pública, una cuestión de derechos humanos. Es decir, ¿cuánto nos costó que al final hasta 2004 no tuvimos la primera ley? Uh-huh. Eso. Pues yo quería sobre todo preguntar por lo que ha supuesto los avances, pero yo creo que después profundizaremos un poquito más. Pero yo creo que Paula quería hacer una pregunta que tú has dado el clavo antes y yo creo que es importante también que la abordemos en el día de hoy. Sí, que me parece súper interesante porque cómo los hombres pueden aliarse con nosotras, en este caso, en esta lucha. Yo creo que es fundamental. Si los hombres no ganamos esta lucha, si no están ellos también detrás del tema. Vamos a ver, el hombre cómo puede ayudar en esta lucha es tanto en su aspecto público como en su aspecto privado. En el aspecto privado, está clarísimo, tiene que incorporarse a las tareas de la casa, tiene que incorporarse a la crianza de los hijos, tiene que incorporarse al cuidado de hijos y de mayores, que esas funciones de cuidado siempre han estado asignadas a la mujer y ella es dedicada plenamente a ese cuidado a pesar de que trabajaran fuera de la casa, que ya en su casa ya trabajaban. Es que además el tema de no reconocer el trabajo de la casa de las mujeres es vergonzoso. No se cobra ni un duro. ¿Y qué trabajo, en qué trabajo no se cobra? En el voluntariado ya está, pero el voluntariado lo elige uno. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿me habíais preguntado? Sí. Por los hombres, los aliados. Sí, vale.
¿Cómo lo hacen? Primero, colaborando y participando activamente, no solamente colaborando un poquito, sino tomando también riendas cuando la mujer no puede y también tiene un horario y cosas que hacer. Y entonces, asumiendo tareas de la casa, asumiendo crianza, asumiendo educación de hijos, asumiendo cuidado también de mayores, y en el aspecto público yo creo que es donde fallan más, porque eso ya se ve que se están incorporando, sobre todo la gente joven. Pero en el aspecto público no se pueden callar. Y callar tanto privada como públicamente. Privadamente, acompañando a la mujer, hablando con ella, si tiene cualquier duda, pues se habla entre los dos. Pero públicamente, ¿cuántas veces he visto a hombres que no dicen nada en la calle y ven cosas, en comentarios de otros amigos y no dicen nada, a pesar de que piensen lo contrario, pero parece como si les diera vergüenza? Y acompañando en las manifestaciones del 8M, ya se ven hombres, pero tenía que haber muchos más. Yo, ese punto que has remarcado, es verdad que siempre se dice que muchas veces los hombres callan cuando llega un mensaje al móvil, a los grupos de hombres contra una mujer o un comentario machista, como ríe la gracia, y alguno que a lo mejor le puede molestar, pues calla, pues por la vergüenza de que le puedan decir algo. Yo creo que eso es importante, que necesitamos. Yo soy partidaria, yo también entiendo que dentro del movimiento feminista hay quien considere que la lucha tiene que ser nuestra. Yo considero que los hombres tienen que ser unos aliados sí o sí en esta lucha, porque esto no va contra nadie. Lo decías anteriormente, esto no va contra nadie, esto va por la igualdad. Entonces yo creo que es importante que cada vez seamos más y cada manifestación del 8 de marzo vengan más hombres. Sí. Y mira, también otra cosa de los cuidados, y voy a poner mi ejemplo, también como política, imagino que a ti te habrá pasado, y a Paula, a ti también te pasará cuando tengas descendencia, si decides tenerla, que también eso es otra opinión, que cada una es libre. Otro punto que exacto, también habría que tratar, la decisión de ser madre o no ser madre. No es una obligación en la mujer. Totalmente. Gracias. Pues yo en muchas ocasiones me he enfrentado a preguntas que no considero que la hagan con ninguna mala intención, pero que salen de forma natural. ¿Cómo te vas a Madrid y dejas a la niña aquí? ¿Y cómo se apaña tu marido sin ti, con la niña? Claro, pues mira, harían la pregunta al revés. Claro, la pregunta al revés nunca la harían. Nunca la harían. Y yo sé y considero que se hace de forma natural, que no tiene ningún tipo de maldad ni ningún sesgo así que quieran intentar hacer daño. Pero al final está ahí. Al final la pregunta la hacen. Pues al final pues nos arreglamos como se arreglan siempre, porque esto es cuestión de dos, esto es cuestión de equipo, como yo digo, para sacar las cosas adelante. Pero al final es verdad que estas cosas no nos damos cuenta y tiene ahí, rascan un poquito, y es un poco eso, los micromachismos, ¿no? Que se llama, estas preguntas que solo nos hacen a las mujeres y a los hombres nunca. Pero fíjate, uno de los logros que también hemos conseguido ha sido precisamente, además de esto, en nuestro tiempo, en el mío, no en el vuestro, aquí estamos, era imposible pensar que una mujer casada se pudiera ir de viaje con amigas a pasárselo estupendamente sin el marido. Y ahora, sin embargo, se hace la mar de bien. Es estupendo. Hay un montón de cosas pequeñitas que se van logrando. Entonces, por ejemplo, el cuidado de los niños, lo hacen. Yo he visto hombres cuando van al colegio, lo bien que lo hacen y cómo reciben igual que las mujeres. Y entonces, es que además se pierden esos años tan bonitos de los hijos si no lo hacen. Sí. Se lo pierden. Y otro de los logros precisamente también ha sido el permiso de paternidad cuando tienes hijos, cuando nacen los niños. Eso me parece que es algo súper importante para que la mujer tenga igualdad de trato en el trabajo, porque uno de los factores para no contratarlas es precisamente la época de la maternidad. Entonces, si el marido tiene la misma obligación, o la pareja, de estar con su hijo recién nacido, más fácil será que la mujer también lo consiga. Pero son muchos los trabajos que todavía a día de hoy solo los públicos. Incluso llegan a echarte en el momento en el que dices estoy embarazada. Es que y es muy fuerte que en pleno siglo XXI, en el año 2025, a una mujer que tendrá 30 años, que está en la flor de la vida, que tiene la vida por delante, le estés diciendo
fuera de aquí porque vas a ser madre. Es que además le preguntan para contratarla. De las primeras preguntas, ¿tienes hijos? O tienes intención, ¿no? O tienes intención de tenerlo. Son preguntas que no se debían de admitir, pero que tú tienes que contestar si quieres conseguir el trabajo, que es que tiene... Pues mira, hablando así de... Yo creo que al final todas las preguntas van un poquito relacionadas porque empezábamos hablando de por qué el 8 de marzo y mira, al final salen un montón de cosas de... Es verdad que hemos avanzado muchísimo, pero queda muchísimo todavía por avanzar. Hablamos, antes de empezar a grabar, que es como muchas mujeres o muchos hombres el día 8 de marzo nos felicitan. ¡Feliz Día de la Mujer! O también tenemos el típico cuñado de barra de bar que te dice, ¿y cuándo el Día del Hombre? Yo creo que al final son cuestiones que se van repitiendo año tras año y que por mucho que insistamos y en los mensajes, al final parece como que siempre hay alguien ahí que hay que recordárselo. ¿Qué consideras que, no sé, el día 8 de marzo? ¿Qué consideras que tiene que ser una jornada del 8 de marzo? En primer lugar, una jornada de celebración por lo que vamos consiguiendo poco a poco, celebración de encuentro con amigas, de encuentro con compañeras, con compañeros, con hombres también que luchan también por este tema. La manifestación es una buena celebración en realidad. Pero y además, ¿os habéis fijado? Ambiente de... A mí me sube el ego, ir a la manifestación. Subidón. Y los carteles esos tan preciosos que llevan algunas mujeres me encanta. Que los lees y dices, pero qué bien lo han dicho, sí. Qué bien. Es que son mensajes súper enriquecedores. Y que a una criaturica de 12, 13 años lee ese mensaje y dice, qué alegría, ¿no? Porque a lo mejor mi madre no ha tenido la oportunidad de cuando ha sido joven o pequeña ir a una manifestación y ves que hay un montón de mujeres luchando y estando ahí al pie del cañón, y eso en verdad para las generaciones que están ahora pues... Y eso también quería decirlo. Mira, el hecho de que vaya tu familia y tus nietos a esas manifestaciones a mí me hace bueno, a mí me encanta. Que hay muchas familias. A mí me encanta lo de primero lo que has dicho de celebración, que sí, que yo creo que es un día de celebración, no para que me feliciten, porque queda mucho todavía, pero celebrar y hacer balance de todo lo que hemos ido consiguiendo, pero también una cosa muy importante que a mí me gusta remarcar, que parece que todo esto que hemos conseguido es a fuerza de mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas mujeres que han perdido la vida en ello y parece que son derechos que hemos consolidado y que ya están para siempre. Pero estamos viendo y la historia nos está demostrando que al final cuestiones que estaban superadas, cuestiones que estaban tan consolidadas, al final de un plumazo se tambalea todo. Y yo voy a poner el ejemplo. Yo recuerdo en las manifestaciones del 8 de marzo, yo he ido a muchísimas. Creo que me perdí una, que fue la de la pandemia, porque estaba súper embarazada y era pocos días antes de que se escuchaba ya que no iban a encerrar con el tema de la pandemia, y esa no fui. Pero intento ir a todas siempre. Pero yo recuerdo algunas manifestaciones que lo piensas y se te ponen la piel de gallina, de familias enteras reivindicando los carteles, y hubo un tiempo en el que es verdad que parece con la llegada, y lo voy a decir así claramente, con la llegada y la entrada en las instituciones de la ultraderecha en este país, empezaron a cuestionarse cuestiones que estaban súper superadas. Por ejemplo, la violencia de género. Nadie puede negar que la violencia de género existe. Bueno, que lo vamos a hablar aquí con Gracia. Nadie puede negarlo, pero hasta eso estamos soportando que la violencia no tiene género. Claro que tiene género. Existe la violencia en general, pero la violencia machista, la que ataca directamente a las mujeres, la que es la punta del iceberg de la desigualdad, esa existe y por desgracia vamos a tener que seguir luchando para acabar con ella. Por eso digo que parece que hemos avanzado, pero cuando nos queremos dar cuenta, ¡pum!, aquí tenemos a la ultraderecha diciéndonos que las mujeres somos unas mentirosas, que nos inventamos las denuncias y que la violencia de género existe. Pero también ellos como quedan bien diciendo, bueno, ellos y ellas, que eso también es otro punto que también me gustaría preguntarte, pero dicen, no, es que yo estoy en contra de absolutamente todas las violencias, pero ¿y las feministas no? O sea, yo también quiero que no haya violencia, pero es verdad que la violencia de género existe y tiene su nombre, por algo. Y además no tiene nada que ver con la violencia doméstica, es que lo que intentan unificar el criterio, que todo es violencia doméstica, y no, señores, ni en el número, ni en el porqué, ni en el contenido, ni en la forma. Pero ya que estáis hablando de esto, que no quiero que se pase, las denuncias falsas. Eso también. Sí. Por favor, las denuncias falsas. Os voy a hablar de las denuncias falsas. Mirad,
En España, todos, cuando somos testigos, y todas las víctimas son siempre testigos, cuando somos testigos tenemos dos obligaciones. Tú si eres testigo, tú, yo, todos, dos obligaciones. Hablar y decir la verdad, no nos podemos callar. Y decir la verdad. Parece razonable, ¿no? Pues resulta que en la violencia de género la víctima tiene derecho a no declarar contra su agresor. ¿Cómo se come eso? Ese es un derecho de ellos, no de ellas. Imaginaros una víctima de violencia de género que cuando llega al juzgado o a la policía o la Guardia Civil, que desde entonces le tienen que aplicar y leer este derecho repetidamente, está en el peor día de su vida. Totalmente. En el peor día de su vida. Y nada más entrar por la puerta de la Policía Nacional o de la Guardia Civil o del juzgado, le tenemos constantemente que repetir, porque si no su declaración no vale, que tiene derecho a no declarar contra él. Eso le produce a ella una sensación de culpabilidad, de que si va a hablar va a ser su culpa, y es su culpa, o es la del que actúa mal y la agrede, la pega, la coacciona, la amenaza, ¿es la culpa de ella? En algún momento, la culpa de él. Y tiene derecho a no declarar contra él. La mayor testigo, que además, como ella no hable, es bastante complicado conseguir pruebas, porque tienen que hablar los vecinos y que no tengan miedo, tienen que hablar los hijos y que no estén presionados, tienen que hablar otros familiares y que no estén presionados. Si la mayor testigo de ese delito es la mujer, imaginaros lo que pasa. Bueno, pues yo le llamo el puñetero artículo. Es el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que además se creó para otra cosa, y es cuando por ejemplo, tu madre de un ladrón, sabes que tu hijo es ladrón, pero como es tu hijo, tienes derecho a no declarar contra él, pero no eres la víctima del delito. Es distinto. Bueno, pues puñetero artículo es el que genera que entre el 60, 70, 75% de las denuncias no lleguen a nada, porque ella, cuando va a declarar, se acoge a su derecho a no declarar. Y es lo que la extrema derecha y muchos hombres y mujeres hablan de las denuncias falsas. Y señores, eso no es una denuncia falsa. Nunca es una denuncia falsa acogerse a un supuesto derecho a no declarar contra el agresor, pero lo que genera es el sobreseimiento. Sobreseimiento es que no hemos conseguido pruebas. O la sentencia absolutoria en el juicio, porque ella se acoge al 416. Incluso sus hijos también se pueden acoger al 416, incluso sus madres y sus padres de la víctima, del agresor. Y nos deja sin testigos. Claro, pero no tiene sentido porque se acogerán a ese derecho por miedo a, ¿no? Entonces Claro. No tiene sentido. Porque además, vuelvo a decir que hay que ponerse en la piel de esas mujeres ese día, el día que tienen que ir a declarar, cuando tienen que ir a denunciar, cuando tienen que ir a declarar, cuando van al juicio. Sí, es que... Además, no gracias. Bueno, si nos pusiéramos a hablar de todo lo que tú habrás visto en tu vida profesional, podríamos estar horas y horas hablando. Al final, el sufrimiento de tantas mujeres y tantas familias, porque al final son familias enteras, rotas por estos casos. Y yo me gustaría, le hablábamos también antes de empezar el podcast, que ahora se ha reformulado el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Yo creo que es importante también esos pasos que se van dando, aunque es verdad que queda muchísimo para compensar las leyes o las normas, digámoslo así, al final con el día a día. Yo creo que ahí donde tenemos el gran salto que tenemos que dar, intentar compensar las dos cosas. El Pacto de Estado, yo desde que hace años que empecé a escuchar al Pacto de Estado, claro, el Pacto de Estado hay que recordar, cuando estaba el Partido Popular no lo dotó económicamente, después ya se consiguieron poner en marcha, y ahora se ha vuelto a reformular porque la violencia machista se reformula, ¿no? O coge otras formas de violencia machista. Porque, claro, hace 40 años no existía el ciberacoso, no, esto que te pasan por los móviles, las nuevas formas de violencia. Y lo decía antes, que al final la violencia vicaria.
Oh, Claro, en este pacto de Estado, que viene 400 y pico medidas, 462 medidas nuevas, reformula nuevas formas de violencia donde mete la violencia vicaria, la violencia económica, el ciberacoso, todas las formas también de la inteligencia artificial que también estamos viendo, como a través de la inteligencia artificial también están acosando a niñas, a mujeres. Es decir, fijaros cómo al final esta violencia se va adaptando también, y a mí lo que más, una de las que más me duele en el alma es la violencia vicaria. Hemos hablado también antes de este podcast, hemos recordado el caso, uno de los últimos casos que hubo aquí en Málaga, en la provincia, el de Benalmádena, cómo asesinaron a esa mujer delante de su hijo. Es decir, sus tres hijos, el sufrimiento de esos hijos, de esa familia, es una auténtica barbaridad. Pero el sufrimiento además que va a ser para toda la vida, ya no solamente de ese día, es que esos niños van a vivir sin madre y además sabiendo que los mató su padre y cómo la mató el resto de su vida. Fijaros, los niños reproducen los actos de los padres sobre todo cuando uno actúa impulsivamente, reproduce lo que ha visto en su casa y entonces si no se consigue que a ellos les traten psicológicamente y los recuperen, o el niño por sí solo tiene la suficiente capacidad porque o un familiar le ayuda o un profesor le ayuda o alguien a superar esa situación, pero si no recibe un tratamiento especializado psicológico al efecto, ellos van a ser maltratadores y ellas van a ser maltratadas. Claro, es que son esponjas los niños, entonces. Y las consecuencias son gordísimas. Hay que hacer ahí porque imaginaros aquí 3 niños. 3 niños que en el futuro, si esos niños no reciben el tratamiento adecuado, van a volver a reproducir los actos de los padres. Del padre ellos y de la madre ellas. Esto tiene unas consecuencias horrorosas, pero la violencia vicaria, además, como está concebida en la ley, no solamente es la violencia que ejerce tu compañero o el padre de tus hijos sobre tus hijos para que a ti te cause un mal mayor, el mayor que te puede causar. Es que también se refiere a cuando matan a tu madre. Claro, porque eso también le está haciendo daño a tu hijo. Claro, cuando matan incluso a un amigo íntimo, una amiga íntima. Ha habido gente que ha matado a las parejas de ellas o incluso a los novios. Bueno, aquí hubo el caso que fue el de la mujer esta de Córdoba, el Bretón. Bueno, eso fue uno de los casos, yo creo que fue el que dio pie, ¿no? El determinante, ¿no? Uno de los más fuertes en cuanto a nominar la violencia vicaria como... Sí. Eso es. Claro, que parece que ya pasó hace un montón de tiempo, no hace tampoco relativamente poco, pero al final esta violencia estaba ahí, pero al final tiene que pasar algo como para que se tipifique. Y yo decía que con esta nueva renovación del pacto, yo tengo siempre la esperanza de que al final pues somos capaces los distintos partidos políticos de llegar a acuerdos, y yo creo que en esto no puede haber fisura en cuanto a la lucha por la igualdad y contra la violencia machista, no puede haber ningún tipo de fisura. Y es también de admirar que partidos con muy distintas ideologías y distintas formas de ver las cosas pues puedan llegar a unos mínimos consensos, como por ejemplo este pacto. Me alarma estrepitosamente que la ultraderecha siga ahí, y no sé cómo la gente puede seguir apoyando a gente que piensa así. Son los únicos que se han quedado fuera del pacto, pero yo creo que son cosas importantes. Que también demos la imagen, yo ya como representante también política, que es importante que también lancemos esos mensajes de esperanza, de que más allá de la ideología o de la forma de pensar cada uno, que seamos capaces de llegar a ciertos consensos y acuerdos para que la gente nos vea como la solución, porque al final tenemos que legislar y vosotros tenéis que aplicar después las leyes se tienen que aplicar. Entonces yo creo que esa esperanza es importante, y también gracias a ver que a lo mejor te pongo un aprieto en esta pregunta, tú contestas si lo estimas oportuno. El tema de los jueces. Estamos viendo juicios mediáticos en estos días brutales. A las mujeres se nos abren las carnes cuando vemos ciertas preguntas, la revictimización que hacen sufrir a las mujeres. Tú me tienes que contar algo, nos tienes que contar algo de esto. A las mujeres y a los niños. La formación en violencia de género.
La formación en la violencia de género, aquí hay unos fallos horrorosos, porque esa formación se la exigen a todos los profesionales que actuamos en la lucha contra la violencia de género, empezando por jueces, fiscales, educadores. En los colegios está muy abandonado el tema. Psicólogos, forenses, médicos, sanitarios, trabajadores sociales, no sé si se me olvida alguien. Policía, Guardia Civil. Toda esta formación es obligatoria, pero yo en la práctica la veo poco. Y tengo que decir la verdad de que, por ejemplo, no sé cuántos partidos judiciales hay en Málaga. En Jaén hay 10 partidos judiciales y un solo juzgado de violencia de género especializado. Esa jueza sí ha recibido formación al respecto, pero los otros 10, que hay 10 juzgados de violencia de género no especializados y que no exclusivos, como se dice, ahí no hay ninguna obligación de formarse. Ahí llegan los jueces recién salidos de las oposiciones y por distintas causas, porque no han conseguido una plaza más cercana a su lugar de residencia, porque su novio está cerca, porque sus padres, pero no por la materia. Y si encima le unimos que no tiene formación en violencia de género, los resultados pueden ser nefastos. Eso empezando por ahí. Pero si ya vamos ahondando en lo que has empezado a decir, es decir, como por ejemplo hemos visto al juez que le ha recibido declaración a la víctima de agresión sexual de un político. Vimos unas declaraciones y una realización de preguntas y una forma de realizarlas que fue vergonzosa. Vergonzosa. Pero además yo tengo que decir que yo he visto muchos jueces así. Claro, es que al final este es el que se ve por la televisión, pero ¿cuántos juicios habrá así que no se vean por televisión? No es un juicio, eso fue una toma de declaración. Pero si eso es la toma de declaración, imaginaros el juicio, lo que puede venir después. A ver si yo me explico. Si la toma de declaración es importantísima para determinar si hay pruebas o no, porque la declaración es una de las pruebas principales de cualquier procedimiento. Si empezamos ya así, lo que va a venir después va a estar mucho peor. Entonces, la posibilidad de que eso termine bien es casi nula. Claro, al final es que, claro, como decía antes, esto es lo que hemos visto, lo que no vemos, pues no lo podemos imaginar, pero además yo siempre digo lo de la revictimización, cómo te hacen sentir mal, te crees al final hasta que eres la culpable, quizá hasta una persona que denuncia porque se siente que ha sido víctima de una agresión, va ante un juez, ante un hombre que está en una posición de superioridad clarísima, y encima te hace sentir como culpable. El caso este de Jenny Hermoso, por ejemplo, el último caso que hemos visto, hoy he visto en la prensa que la Fiscalía ha pedido la repetición de juicio delante de un juez distinto, que no estuviera tan mediatizado, parcializado. Este caso lo hemos visto en directo durante varios días y hay muchísima gente por la calle que piensa que en este caso nos hemos pasado. Y que la culpable es ella. Por ejemplo. Y que la culpable es ella, pero yo no sé si esto va a ser entendido, ¿no? Pero a mí siempre me encanta o intento darle la vuelta a la tortilla para ver si es un caso de desigualdad y de violencia de género y de violencia sexual, si esto pasaría igual en el caso de que fuera un hombre la víctima. Y ahora os planteo, esta chica, el día más importante de celebración de su logro más importante deportivamente, que fue el campeonato del mundo de fútbol, no hay otra posibilidad de ganar algo más, puede ser otra vez campeona del mundo, pero vamos, ese día se lo fastidiaron y todos los demás que vinieron detrás y le generaron un malestar horroroso. ¿Por qué? Porque su jefe, cuando le fue a dar la medalla, no se le ocurre otra cosa que como estaba tan contento y tan... le coge la cara y le da delante de todo el mundo que lo estaba viendo por televisión en directo un beso en los labios.
Vale, pues vamos a intentar ponerlo al contrario, dándole la vuelta a la tortilla. Estamos, por ejemplo, un campeonato de natación, un chico que ha ganado el campeonato de natación de los 400 metros libres. Vale. Y acude su jefa, la presidenta de la Real Federación de Natación, contentísima también porque lo ha logrado, a darle la medalla. Y en el momento en que él se acerca a que se la pongan, esto parece, pero es que es lo mismo que ha pasado. Ella coge delante de todas las cámaras de televisión y que lo está viendo todo el mundo en la retransmisión del acto y le agarra las partes nobles. ¿Cómo se vería? Es que además ese ejemplo que has contado, Gracia, yo creo que lo hemos vivido muchas veces, las propias mujeres, no es para tanto. ¿No? Eso de no es para tanto, ¿no? Comentario. Es que soy una exagerada, o es decir, es que antes, ¿verdad? Que antes estábamos acostumbradas, o casi nos teníamos que acostumbrar a tener que ir por la calle y aguantar que alguien te piropee, y parece que si ahora te molesta, es que soy una exagerada, es que estás feminista. Bueno, es que yo quizá quiero ir por la calle y no sentirme incómoda porque alguien me diga algo. Al menos yo creo que también algo hemos conseguido. Yo creo que eso... Creo que tengo la esperanza de que haya generaciones de que esto ya lo vayan pasando, pero yo recuerdo, incluso una vez que con amigos, con mi familia, no recuerdo, y de tener que pasar por debajo de una obra con vergüenza porque me empiezan a decir algo, no sé. Es que eso también decía, soy una exagerada. Mira, también se ha banalizado también un poquito con este tema, ¿no? Eso se ha logrado. Yo creo que ya no hay piropos cuando pasas debajo de una obra. Yo hablo desde mis 25 años. Yo he vivido un tiempo donde es verdad que la igualdad poco a poco pues se han ido teniendo avances, ¿no? Más que a lo mejor en la época de mi madre, pues sí. Pero es verdad que yo ahora mismo veo un retroceso. Y un retroceso al hilo de lo que tú estabas diciendo. Antes, si por ejemplo la sociedad cambia, ¿no? Cambia el tipo de machismo que hay en la sociedad. Si hay una sociedad machista donde no hay una educación igualitaria, el machismo va cambiando, igual que va cambiando la sociedad, las redes sociales, exacto. El TikTok, no sé, que no haya formaciones en los institutos, que no te hablen de educación sexual, ni tus padres, ni el instituto, ni nada. Todo eso hace que al fin y al cabo las nuevas generaciones, futuros jueces, policías, guardias civiles, educadoras sociales, chicas también, que no estamos formadas en una violencia que tiene nombre, que es violencia de género. ¿Qué pasa? Que es que no vamos a poder cambiar la sociedad para bien. Nos vamos a quedar estancadas en lo que, o incluso lo que yo digo, un retroceso, porque siguen habiendo comentarios, sigue habiendo falta de respeto hacia las mujeres. Se han cambiado casi los piropos en la calle por los insultos en las redes sociales, claro. Básicamente, que no sé. Claro, y una pregunta. ¿Qué os parece esta reforma que se quiere hacer para que la gente en las redes sociales tenga que identificarse? Por ejemplo, que no haya... No lo he escuchado. Pues sí, se ha planteado una reforma para que se acabe el anonimato de las redes sociales. Es decir, que si tú me insultes, que me insultes con tu nombre y apellido, que para poder tener una cuenta en TikTok, pues tengas que identificarte. ¿Qué os parecería eso? Me parece muy bien, pero no solo por eso, sino porque también hay, detrás de los perfiles falsos hay fatales, vaya, desde trata de menores a, no sé, OnlyFans. Es que detrás del anonimato en redes sociales hay unas identidades que no conocemos, que es que están haciendo un daño a la juventud, a las personas y a todo. Y no solamente es eso, es el manejo de los móviles. El manejo de los móviles, normalmente a los niños les regalan el móvil cuando su primera comunión. Normalmente. 10 años, incluso con 8 ya lo tienen casi todos. Y los padres tienen que preparar, incluso a lo mejor se tenían que dar clases también en el cole para poder manejar el móvil, pero sobre todo la obligación la tienen los padres, que son los que le permiten al niño tener ese móvil, porque lo que les entra a esos niños sin pedirlo es bestial, es pornografía pura. Sí, es que no me acuerdo dónde estábamos, creo que en una charla donde estaba, creo que era Jabato, no me acuerdo si fue ahí o fue en otra. No, fue, no me acuerdo el nombre, me van a matar, pero bueno. Era una charla y estábamos en el Teatro de Torró.
Ah, no, Mabel Lozano. Mabel Lozano. Bueno, Mabel Lozano. También la dijo, conozco. ¿cuántas de vosotras no habéis recibido una foto de parte íntima sin que lo quisierais o otro tipo de foto sin vuestro consentimiento? Bueno, y no Todas las solamente mujeres fotos. jóvenes que estábamos ahí levantamos la mano. Sí. Porque es que Y actividad increíble. sexual en movimiento sin ni siquiera darle, sale en increíble. movimiento directamente. Eso Bueno, lo he comprobado, la ¿eh? gracia es que Mabel Lozano, el colectivo Sórico, la invitó a participar en una jornada y es increíble. Yo creo que si ya nos ponemos a hablar de la prostitución, ya Bueno, no eso acabaríamos, es- que es un Ese es otro tema, tema es que un tema bastante, pero que es la esclavitud que tenemos en estos momentos y que yo claramente, abiertamente, abolicionista 100%. Totalmente. Es que eso hay que es- acabar con la es una de las prostitución, cosas sí más o sí. machistas que Bueno, existen en la sociedad totalmente. actualmente. Y además, si es alegal, ¿cómo es que sigue? como que Sí, sí. no tiene sentido. Yo Vamos. es que pienso en la prostitución y... Vamos. No se puede hablar nunca de igualdad sin superar, Exacto. sin abolir la prostitución. Sí. Vamos a darle Bueno, la pues, vuelta a la prostitución. totalmente. a ver si hay Totalmente. hombres. Sí, sí, bueno, si hablamos de eso, hablamos bien de alquiler, ya no acabaríamos nunca. Pero es verdad que Mabel Lozano ese día nos puso la piel de gallina. Sí. Nos puso Pues- la piel de pues es gallina. lo que está pasando. Y ojalá Mabel Lozano pudiese ir a todos los institutos Ojalá. y tener esas charlas con los adolescentes que dice que le regalan el móvil cuando cumple los 12 años, porque nos contó 12 historia. no, antes. Cuando nos contó historia que era escalofriante de niñas que habían gastado con el móvil y que no podían salir de ahí porque estaban en una trata ya metida, en una trama que tenían hasta a sus padres vigilados, Sí, sí, amenazas sí, de sí, muerte sí. a su familia. Es decir, ¿cómo te metes con algo tan sencillo con el móvil? ¿Cómo te metes ahí? Pero ni siquiera tenemos que ponernos en esa trata, en cosas mucho más sencillas. Es decir, la gente joven ahora ve una relación sexual pornográfica y no es una relación sexual normal, porque ahí a las mujeres las tratan como cosas, como objetos. Los chicos se creen en el derecho de exigirlos y las chicas en la obligación De cumplirlo. prestarlas, de hacerlo. Entonces, tiene unas consecuencias horrorosas. Cada vez los padres hablan menos, como tú has dicho, del tema de la sexualidad. Y, sin embargo, lo que se está recibiendo no son relaciones sexuales normales, son anormales. Son de pleno dominio, control, maltrato, vejación. Claro, es que Y se está asumiendo porque no se habla de otra cosa como lo normal. Eso tiene unas consecuencias horrorosas. la primera relación que van a tener se creen que es como la que han visto en los vídeos. Porque, Paula, tú eres muy joven, pero yo recuerdo hace muchos años, 30 años, bueno, 30 no, bueno, 25, más o menos, que nosotros asistíamos a clases de educación sexual en el ambulatorio de Torró, en el centro de salud. No, había charlas de educación Qué sexual fuerte. en los colegios. Es decir, y yo no sé si esto existe ahora, pero yo, de verdad, no existe. tendría que ser casi obligatorio que todos los niños y niñas, todos los adolescentes tuviesen esa formación, que ya después, Sí. claro, después no puedes controlar lo que hace cada uno, pero que esa formación, igual que saber leer, escribir y sumar, debería tenerla todos los niños en Y estos momentos. también es que eso que tú has comentado, lo de las relaciones actuales, cuando una persona está acostumbrada a ver, vamos a entrar ya en el tema del porno, Claro. la pornografía, un hombre, ¿no? Cuando tiene su primera relación con una mujer, busca y quiere que esa mujer se comporte como se está comportando Claro. la mujer que ha visto y el hombre que ha Claro. visto haciendo el acto sexual en el vídeo. Y eso no puede ser, porque es Y que ella lo no mismo, somos cosas. piensa que está Entonces eso no obligada. funciona. Entonces eso, pues lógicamente no funciona. Claro. Para mí una cosa que me Claro. parece también muy grave, Básico. porque muchas madres, padres, amigos, nos creemos que eso le pasa a otros. No. O nos creemos que eso no nos va a pasar nunca a nosotros. Mabel Lozano contaba casos de niñas normales y corrientes, de una familia normal y corriente, a la que habían cogido así por el móvil, por un mensaje y tal. Es decir, que es que muchas veces pensamos que a nosotros no nos va a ocurrir. Igual que pensamos que no nos va a ocurrir la violencia de género, que no pensamos que nos van a pagar menos por el hecho de ser mujeres, igual que pensamos, parece que esas cosas de otras mujeres. No sé si esto lo hacemos como barrera para protegernos, no sé, o ponernos una gafa para no ver lo que está pasando, no sé, pero al final eso está ahí y pensamos que a nosotros no nos Y pasa. es que lo más fuerte, ahora al hilo de lo que tú estás diciendo, las mujeres que están formadas, que son profesionales, incluso en el ámbito de la violencia de género,
la sufren. ¿Cómo es eso posible? Pues eso hablábamos antes y es muy fácil entenderlo o explicarlo. Es que la violencia de género no empieza el primer día porque que te pegan un tortazo. Ojalá pasara eso, porque por lo menos te darías cuenta y dirías, esto no lo aguanto. Es que empieza sutilmente, 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 hasta que llega un momento en que ya no puedes reaccionar y ya te tiene en un estado psicológico de una autoestima por los suelos y ya no puedes reaccionar. Va poquito a poco y empieza con la violencia psicológica. La violencia psicológica tiene unas consecuencias horrorosas. Pero fijaros, antes de terminar con el tema anterior, me gustaría que habláramos del sexting. ¿Sabéis lo que es el sexting? Vale. El sexting, como tú dices, le puede pasar a cualquiera. Y además se da en relaciones de gente joven continuamente y deja a la chica totalmente cao. De tal forma que o se va de un pueblo, del pueblo en donde ha ocurrido. Explícalo. El sexting es a través del teléfono, de los medios de comunicación de ahora. El chico empieza en una relación y la chica consiente en hacerse fotos a sí misma y mandárselas a su pareja, a su noviete. Y el chico hace lo mismo, se consienten entre ellos que se grabe una relación sexual entre ellos, pero cuando cortan la relación, el chico no se le ocurre otra cosa que hacer con un simple movimiento de dedo que mandarlo a todos los demás, incluido hasta familiares, profesores, todo el pueblo. Esa chica, ese delito está penado además con muy poca pena, muy poca pena. Ese delito deja a la chica totalmente desprotegida para el resto de su vida. Y ahora, por fin, la ley establece que los jueces pueden acordar el cierre provisional de las comunicaciones, de la transmisión de esas imágenes cuando antes no se podía. No se podía. Yo tengo que decir, yo fui concejala de igualdad aquí y yo sí estoy orgullosa de los pasos que se dieron en esa época, porque conseguimos hacer muchísimas cosas en los colegios. Había una escuela de coeducación donde se daba formación a los padres y madres. Hicimos las primeras y únicas jornadas feministas en el municipio, donde vinieron los mejores ponentes, Miguel Lorente, tuvimos Nuria Varela, bueno, un montón. Pero me llevo una cosa que me dolió, que eso me perseguirá siempre, que fueron dos casos. Primero, uno que has contado, ese de sexting, que aquí en Torró hubo uno. Yo me acuerdo que vino la policía, un especialista que había en Málaga, y me lo contaba y decía, ¿de verdad esto ha pasado? Es decir, cómo habían cogido una niña con la foto, la tenían amenazada, a la familia. Es decir, ese caso lo viví. Fue muy duro porque además, sin saber la identidad de la niña, porque nunca quise saber la identidad de la niña, porque creo que eso es innecesario. Y el caso más doloroso fue el asesinato de Ana María. Ana María era la directora del Museo Cueva de Nerja, que ahora que preguntabas tú, una mujer formada, una mujer inteligente, una mujer que tenía todas las herramientas a disposición, o eso pensamos algunas mujeres que las tenemos a disposición, y fue asesinada además de la forma, creo que puede ser la peor forma, es decir, que una persona con la que has convivido te apuñale más de 70 veces. Es decir, es que es brutal. Es decir, eso para mí, dos casos que me marcaron muchísimo. Yo creo que podríamos estar hablando aquí de muchísimos temas. Quiero recalcar una cosa ahora que has dicho, el tema de este asesinato. Por favor, el mayor riesgo que sufre una mujer de ser asesinada es cuando quiere cortar la relación. Exacto. Esa mujer tiene que pedir ayuda antes de cortar la relación, por favor. Y se la tiene que escuchar. Cuando él decide matarla, terminar con su vida, es cuando se le va a escapar. Cuando se le va a escapar. Siempre ocurre lo mismo. Entonces, por favor, que la mujer que esté en esa situación no aguante más. Solicita ayuda y se le dé la ayuda. Yo creo que teníamos unas preguntas, pero hemos hablado muchísimo. Yo creo que nos harían falta horas y horas. Pero sí tenía una pregunta, no sé, a ver, que te quería preguntar, ¿qué mujer o mujeres te han inspirado a lo largo de la historia? Creo que también así ponemos como un punto ya aparte y seguimos.
Madame Curie, a mí me encantaba desde pequeña cuando veía su historia. También Concepción Arenal, también Carmen de Burgos, pero yo tengo que decir que a mí quien me ha enseñado más han sido las propias víctimas. Las propias víctimas y amigas y amigos que trabajamos en este tema. Mirad, yo tuve situaciones muy dramáticas al principio cuando estábamos en pañales en la lucha contra la violencia de género, y hubo una mujer que me enseñó lo más grande. Era una mujer que había vivido violencia de género toda su vida, tenía una enfermedad terminal, y además yo creo que incluso esas enfermedades están muy relacionadas con ser víctima de violencia de género, porque he visto un montón de casos después. Pero bueno, tenía una enfermedad terminal, el marido la había abandonado porque ya no servía para nada, y esta mujer trabajaba fuera de su casa, entonces recibía su pensión. Y estaban en la tramitación del divorcio, y el día antes, 2 días antes de morirse, me llama por teléfono y me dice: Gracia, por favor, me he enterado de una cosa que no puede ser cierta. Le digo: ¿qué te pasa? Se me puso la piel de gallina. Y me dice: me he enterado de que mi marido va a cobrar mi pensión. Y le tuve que decir que la iba a cobrar. Esto ha cambiado. Pero a esa mujer le tuve que decir que era cierto, y le di el mayor disgusto que le podía haber dado. Otra mujer, fijaros, era madre de 4 hijos, el marido se había ido con otra chica joven, la había abandonado, no le daba un duro para la pensión de alimentos de sus hijos, a pesar de que estaba determinado, y el hijo mayor, con 17 años, trabajó a partir de los 16 para ayudar en su casa. Tuvo un accidente laboral y murió en el accidente laboral. Y el marido, que no había dado, estaba in albis, no aparecía por ningún lado, de repente aparece por todos lados que quiere cobrar. Y esa mujer decía: ¿pero cómo va a cobrar? Por supuesto se consiguió que no lo cobrara, pero a base de información. En todo esto, las víctimas me han enseñado sobre todo 2 cosas. La información es básica, y la información en violencia de género es muy difícil tenerla porque las víctimas no hablan muy poco, por eso cualquiera de los profesionales que estemos en este tema tiene que dar esa información a los demás. Entonces la colaboración, coordinación y todo con C y coordinación es básica en nuestra materia, y esta información y este actuar bien todos juntos da unos resultados impresionantes, sobre todo en los casos difíciles. Yo creo, Gracia, que tendríamos para muchísimas horas con muchísimos casos. Yo creo que vamos a ir cerrando, y me vaya a permitir que en estos minutillos que nos quedan, porque no hemos puesto de margen 1 hora, haceros 2 preguntas a las 2. ¿Vale? Venga. A ver, ¿libro o serie para este 8 de marzo que te haya inspirado, que te haya dado muchas más ganas de seguir en esta lucha? Venga. Libro. O serie, o película, o persona. Libro, yo me quedo con pero porque trata tantas cosas relacionadas con el feminismo que me parece súper interesante, de verdad. Y además encima escrito por una chica joven con el prólogo de Inés Hernán. La autora es Carla Galeote, que a mí me gusta mucho, y se llama Hablemos de feminismo. Y serie, yo me quedo con el documental de Ni una más, de La Manada, de Netflix. Que hayan influido positivamente en ti. A mí sigo diciendo que víctimas y personas profesionales en el tema que saben mucho. Pero el último libro, es que a mí todos los libros que leo me dicen algo sobre el tema, todos. Y actualmente estoy leyendo El vagón de las mujeres, escrito por una chica india que ella no es feminista, se declara no feminista, y sin embargo el libro está barriendo entre las feministas. Y ella dice, y yo creo que es que no sabe lo que es el feminismo, que no lo sabe. Pero pues yo para eso siempre voy a recomendar de Nuria Varela, Feminismo para principiantes. Para mí fue el libro que más me inspiró, y yo creo que cualquier persona
creo que debería ser obligatorio leer ese libro en los centros educativos porque nos daríamos cuenta de muchísimas cosas que tenemos que ir mejorando y avanzando. Y como nos queda muy poquito, una frase, esto casi telemático, como en los programas de televisión, de cómo animaría a la gente y por qué considera importante que hay que participar en la jornada reivindicativa del 8 de marzo. Una frase, Que hable Paula. primero, gracias. Primero, gracias. Vamos a ver. Hay que participar para conseguir una igualdad real y además no dejar de luchar porque cada situación o cada parada en esta lucha supone un paso para atrás. Ni un paso para atrás, ni siquiera para coger impulso. Exacto. Ni uno. Venga, Paula. Yo me Una quedo- palabra. No, sí. Nos merecemos la mitad de todo. Exacto. Absolutamente. Amelia Barcárcel. Absolutamente. No queremos la mitad de todo. Bueno, pues yo quiero daros las gracias de verdad por participar en este primer podcast que hemos querido hacer, que se llama Con Altura. Espero que hayamos cometido fallos, lo iremos corrigiendo con el tiempo, pero que teníamos muchas ganas de que hacerlo con gracia, hacerlo sobre igualdad, sobre violencia de género y sobre el 8 de marzo en este mes tan importante para seguir luchando y avanzando en materia de igualdad. Muchísimas gracias. Con altura.